Bienvenidos a la clase del SEACE versión 3. Mi nombre es Pierina Guerrero, laboro en el OCE, soy analista funcional de la dirección del SEACE, encargada de las implementaciones de nuevas funcionalidades justamente del sistema. Últimamente se han estado trabajando las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley número 30225. El SEACE es el sistema de información que permite el intercambio, la publicidad y también en la transparencia de las contrataciones públicas, de todos los procesos de contrataciones públicas que registran y publicitan las entidades del Estado para la adquisición de bienes, la contratación de servicios, la ejecución de obras y la consultoría de obras. Toda esta información está consignada en el SEACE. Asimismo, es el portal que permite las transacciones electrónicas, donde interactúan tanto entidades como proveedores del Estado, todas ellas haciendo uso del certificado SEACE. Asimismo, el SEACE posee el buscador público de contrataciones del Estado, donde se pueden justamente visualizar todos los procesos de contratación pública que registran las entidades del Estado, así como la documentación derivada de dicho registro. En esta primera clase vamos a observar, o vamos a en realidad trabajar sobre el marco teórico del sistema. ¿Qué es el sistema? Es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas. Es lo que ya nosotros habíamos indicado respecto a la interacción que tienen tanto entidades del Estado como los proveedores. Asimismo, todo usuario que posea un certificado SEACE puede interactuar con el sistema. El esquema general del SEACE busca el registro de la información, el cual se publicita en un portal web de consulta SEACE. Por ejemplo, la sociedad civil, prensa, ciudadanos, proveedores, Congreso, Contraloría, todos ellos pueden realizar las consultas en este portal web. Este portal web de consulta se alimenta de qué información, de quienes registran información en dicho sistema. Los que son, por ejemplo, los funcionarios de las entidades públicas, los proveedores del Estado, así como los usuarios también del OCE mismo, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El SEACE busca constituirse en el portal de compras estatales en un entorno electrónico. A la fecha, las modificatorias a la Ley de Contrataciones del Estado ya están direccionando, promoviendo las transacciones electrónicas, los procedimientos electrónicos de manera progresiva aplicados a todos los procedimientos de contratación pública. Es un portal de información de todas las compras de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras por parte de las entidades públicas contratantes, ya sean del gobierno nacional, regional o local, empresas municipales públicas, etc. Como mencioné, permite las transacciones electrónicas entre las entidades públicas y los proveedores. Cada uno, usando el certificado SEACE, obtiene las opciones concernientes a cada rol de usuario. Asimismo, fomenta e impulsa el desarrollo de procesos electrónicos a través del sistema. ¿Quiénes están obligados a utilizar el SEACE? Todas las entidades referidas en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 30225, modificada últimamente a través del Decreto Supremo 344/2018 EF. Estas entidades están obligadas a registrar información sin importar el régimen legal o fuente de financiamiento. La información relacionada a el plan de contrataciones del Estado, procesos de selección, contratos y su ejecución, contrataciones bajo los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley y contrataciones que no se sujeten al ámbito de aplicación inclusive. Aquí estamos considerando información de las tres fases del proceso de contratación pública: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Las contrataciones bajo los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la ley también deben estar registradas en el SEACE por principio de transparencia, así como las que no se sujetan al ámbito de aplicación. ¿Con quiénes interactúa el SEACE? El SEACE interactúa, como ya se mencionó, con entidades públicas, con la ciudadanía en general y los proveedores.
Asimismo, existe una interoperabilidad de sistemas, como por ejemplo con el CIAF-SP, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT, así como la información del RNP, que es administrado por el OCE y que también forma parte de la interoperabilidad en el SEACE. Asimismo, la información puede ser consultada por la Contraloría General de la República como ayuda para sus acciones de control y verificación. Así también tenemos la interacción de los usuarios del OCE a través de su rol supervisor. Estos usuarios del OCE pueden realizar diversas acciones de supervisión como parte de la verificación y correcta aplicación de la normativa, emitiendo diversos pronunciamientos, diversas notificaciones como producto de esta supervisión por transgresión a la normativa que pudieran detectar como parte de esas acciones de supervisión. Entonces, el SEACE es una información alimentada por entidades públicas, por proveedores del Estado y asimismo interactúa, o sea, interopera con varios sistemas de la contratación pública. ¿Qué es el certificado SEACE? El certificado SEACE es el mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar todos los usuarios del sistema para interactuar justamente con él. A la fecha, el usuario y contraseña están conformados justamente o conforman el certificado SEACE. El certificado SEACE puede ser utilizado tanto por entidades públicas como proveedores del Estado, así como usuarios del OCE, usuarios árbitros inclusive, y demás usuarios que deban o quieran interactuar con él, como por ejemplo el caso de la Contraloría General de la República. Entonces, el certificado SEACE está conformado por un usuario, que es el DNI, más una contraseña. Es importante señalar, por ejemplo, que el SEACE, a través de su portal web, www.seace.gov.p, vamos a ingresar. Nos permite observar diversos módulos, diversas opciones en las cuales podemos consultar información. Una de ellas, justamente hablando del certificado SEACE, es la descarga del formulario oficial vigente para justamente solicitar la creación, la desactivación o actualización del certificado SEACE. Esta información es exclusivo para entidades públicas. Entonces, a través de esta opción ubicada en el portal del SEACE se puede descargar el formulario. Este formulario, como pueden observar, está en formato Excel y observamos aquí las distintas secciones del formulario, como por ejemplo los datos de la entidad, los datos del solicitante, la información de la creación de usuario, es decir, el dato importante, es decir, aquí se consignan los datos, nombres, apellidos, cargo, correo electrónico, teléfono del usuario, quien estará interactuando con el sistema. Aquí es importante señalar que los datos obligatorios son todos, pero principalmente es el DNI, porque justamente se constituirá como el usuario que le permitirá ingresar al SEACE, así como el correo electrónico. ¿Por qué? Porque el correo electrónico será la cuenta a la cual se le remitirá el código alfanumérico que viene a ser la clave o contraseña en el certificado SEACE. Es importante que esta información entonces esté completa. Asimismo, observamos la sección en las cuales, por ejemplo, se puede considerar la desactivación de los usuarios o la actualización de datos de los usuarios que ya tienen un certificado SEACE. Adicionalmente, en la parte inferior podemos observar un cuadro con la relación de todos los perfiles de usuario. Por ejemplo, una entidad puede tener 2 usuarios asignados para registrar información en el SEACE, pero una de ellas
Por ejemplo, se va a encargar del registro de información del PAC, del Plan Anual de Contrataciones. Pero la siguiente persona o la segunda persona se encargará, por ejemplo, del registrar los procedimientos de selección. Entonces, cada una tendrá un perfil distinto. En este formulario se deberán consignar estos datos. Persona A tendrá acceso como operador de PAC y persona B tendrá acceso como operador de procedimientos de selección, por ejemplo. Esta es la información que podemos descargar del portal del SEACE para obtener el certificado SEACE. Cabe señalar que este formulario deberá ser visado, firmado, autorizado por el funcionario competente. En este caso sería el funcionario encargado o que dirige la oficina de abastecimiento, de logística u otro nombre relacionado. Entonces, esta es la información que podemos descargar del sistema. Continuamos entonces con la diapositiva y luego vamos a regresar ya a al portal del SEACE. Entonces, como un resumen, el certificado SEACE está conformado por el usuario y contraseña, es el mecanismo de identificación que nos permite interactuar con el sistema y puede ser obtenido por proveedores, puede ser obtenido por usuarios de entidad, puede ser obtenido por usuarios árbitros y también los usuarios OCE. Ahora se preguntarán, la explicación que he dado es para obtener un certificado SEACE de entidades públicas a través de la descarga del formulario y la firma del funcionario de logística. Pero, ¿qué sucede con los proveedores? ¿Cuál es el certificado SEACE de los proveedores? El certificado SEACE de los proveedores es el RUC, el número de RUC y una contraseña que se obtiene al realizar los trámites ante el Registro Nacional de Proveedores. Si, por ejemplo, un proveedor se quiere inscribir como proveedor de bienes y de servicios, ese trámite va a generar la obtención de un certificado SEACE compuesto por un usuario y por una contraseña. Entonces, el proveedor tendrá acceso a ese certificado SEACE. El usuario OCE también es administrado, también por el OCE, y tendrá que ser obtenido a través de una solicitud, ¿no? Una solicitud interna dentro de las áreas orgánicas del OCE para que se pueda obtener también el usuario y la contraseña. Entonces, tengamos en cuenta estas dos diferencias, ¿no? Los usuarios de entidad, usuarios de OCE, tienen la información, ¿no? Se obtiene la información del certificado a través de un formulario que emiten. Y el proveedor lo obtiene a través de los trámites que realiza ante el RNP, Registro Nacional de Proveedores. Eso tengámoslo en cuenta. Adicionalmente, es importante señalar la validez de la información registrada. La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica al documento final, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese solicitado la activación del certificado SEACE y de aquel que hubiera registrado la información. Es decir, nosotros como usuarios funcionarios de entidades vamos a utilizar el sistema ingresando nuestro certificado SEACE, es decir, usuario y contraseña, para plasmar toda la información de nuestro expediente, por ejemplo, si estamos en nuestra fase de actos preparatorios, y procederemos a registrar la información. ¿Okay? Registramos la información y debemos de ser diligentes para verificar que verdaderamente lo que estamos registrando está conforme al documento físico. Ahora bien, si la información no concuerda, por ejemplo, documento físico con el SEACE, siempre va a prevalecer lo que está registrado en el sistema. Entonces, siempre debemos de apelar a la responsabilidad de cada usuario y que no solamente el usuario SEACE, es decir, el operador del SEACE, también recae responsabilidad sobre el usuario funcionario quien solicitó, el funcionario de logística, de abastecimiento, etc. Entonces, tengamos en cuenta que la validez de la información es bajo responsabilidad de quien está registrando y de quien ha autorizado la creación del certificado SEACE. ¿Cómo se ha registrado el
enfoque del SEACE, cómo se ha distribuido el SEACE a la fecha. Actualmente manejamos dos módulos del SEACE, el módulo 2.9 y el módulo o versión 3. ¿Okay? Los módulos que se encuentran en la versión 2.9 y los módulos que se encuentran en la versión 3.0. Los módulos que se encuentran en la versión 3.0 son, por ejemplo, el plan anual, el módulo de actos preparatorios, el módulo de selección. Y el único módulo que opera a la fecha en la versión 2.9 es el módulo de contratos. Bueno, y otros módulos que en realidad, tipo órdenes de compra y de servicio, que bueno, no están muy asociados a las fases del proceso de contratación. ¿Okay? Entonces, tengamos en cuenta que se han ido migrando progresivamente las nuevas versiones de los módulos del sistema que dan soporte a las tres fases del proceso de contratación pública, es decir, las fases de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de contratos y ejecución contractual. En ese sentido, al obtener información de estas dos versiones, manejamos dos certificados SEACE distintos. El certificado SEACE que les he explicado es para operar en la versión 3, que en realidad es la versión vigente y es en la cual estamos implementando nuevas funcionalidades o nuevos módulos, por así decirlo. Y el módulo de contratos sí aún permanece en una versión, la versión 2.9, no actualizada, y utiliza el certificado SEACE justamente que se usaba a partir del año 2009 aproximadamente, en donde operaban los módulos de procesos de selección, el módulo de plan anual de contrataciones. ¿Okay? Se manejan entonces dos tipos de certificado SEACE. Como resumen, podemos decir que el SEACE cuenta con 3 módulos a la fecha en la versión vigente, la versión 3, plan anual de contrataciones, actos preparatorios y selección. Y el módulo de contratos que aún opera en la versión 2.9, pero cuyo trabajo de implementación o de migración se encuentra en proceso. ¿Okay? No quiere decir de que contratos va a quedarse en esa versión, se está trabajando también para una migración y actualización de este módulo. Entonces, también para resumir, el SEACE contempla los diversos módulos de registro de información que dan soporte a las fases del proceso de contratación pública: actos preparatorios, selección y contratos y ejecución contractual. En la versión 3 podemos observar que tenemos información, por ejemplo, del módulo de actos preparatorios. ¿Qué es lo que registramos en el módulo de actos preparatorios? El expediente de contratación, el conductor del procedimiento, las bases, la cual, actividad que se subdivide en 2 actividades, cronograma y bases. Adicionalmente, el módulo de selección, en el cual podemos registrar la información de la convocatoria, es decir, publicar la convocatoria, registrar los participantes, formular las consultas, integrar las bases, presentar las ofertas, otorgar la buena pro, consentir la buena pro. Inclusive también se deben registrar información si es que existen recursos impugnativos, el recurso de apelación, la resolución que resuelve el recurso de apelación, etcétera. Esta es la información entonces que maneja el SEACE versión 3 en estos dos módulos. El SEACE versión 3 entró en vigencia a partir del año 2013 aproximadamente con estos dos módulos, actos preparatorios y selección. Y en el año 2017, en enero del 2017, recientemente, hace relativamente poco, se realizó el registro o la migración ya de un nuevo módulo de plan anual de contrataciones. Entonces, a través de este módulo de plan anual de contrataciones ya se pueden ir registrando también información de plan anual en un aplicativo con nuevas funcionalidades. Entonces, aquí estamos ya atacando la información de las fases de proceso de contratación concernientes a actos preparatorios y a la fase de selección.
En la consola de actos preparatorios, ¿qué es lo que podemos observar? Vamos a hacer un breve resumen, una antesala, lo que posteriormente va a ser la información, el registro de la información en el sistema, que también se mostrará en esta capacitación. Por ejemplo, observamos una consola de búsqueda. Por ejemplo, es la consola de actos preparatorios, el buscador de expedientes de contratación. Aquí vamos a observar, por ejemplo, información de criterios de búsqueda. Todo el SEACE está diseñado de la misma forma, es decir, tiene una misma estructura. Primero observaremos un formulario de búsqueda de información para luego ubicar algún resultado específico y asimismo a través de una columna acciones vamos a observar iconos que nos permitirá ejecutar acciones. Entonces, una vez que ubicamos la información a través de los criterios de búsqueda, en esta parte inferior observaremos la relación de los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos la información del número de contratación, la nomenclatura, el año de la convocatoria, la descripción del objeto, la actividad, el estado y las acciones. ¿Okay? Esta información vamos a detallarla un poco más en clases ya más adelante. Esto es para que vayan conociendo la consola de actos preparatorios. Actos preparatorios también nos direcciona a la pantalla o el formulario donde observamos el listado de las actividades de este módulo de actos. Justamente en una diapositiva anterior, que acabo me parece de terminar de explicar, estábamos observando la información que se registra, ¿verdad? Entonces aquí ya lo estamos viendo en las pantallas o formularios del SEACE directamente. Aquí observamos en la parte superior la nomenclatura del procedimiento, la descripción del objeto, el objeto en sí, el tipo de compra o selección, y en la parte inferior observamos el listado de actividades del procedimiento de selección. Observamos el expediente de contratación, el conductor del proceso, las bases, y aquí está el cronograma y las bases. Como les mencionaba, aquí la estructura de la presentación de estas actividades me muestra unos iconos alineados a cada actividad de este módulo de actos preparatorios. Aquí, por ejemplo, estamos observando, en principio, el estado. Aquí estamos observando ya aprobadas todas las actividades del módulo de actos. Asimismo, en la columna opciones de la actividad observamos, por ejemplo, un icono de lupa. Este icono de lupa normalmente siempre nos relaciona a un ver, observar, ver detalle, ¿verdad? Entonces, este ver detalle, esta lupa, me direccionará al formulario donde observaré el detalle de la información registrada en esta actividad. Asimismo, en la opción de la actividad que se muestra aquí, que es el historial, yo podré observar el número, el versionamiento, ¿no? el historial de todas las versiones que se han registrado en esta actividad, ya sea el expediente, el conductor, el cronograma o las bases. Esta es la información del módulo de actos preparatorios, entrando un poquito más a este módulo. Adicionalmente, tenemos un siguiente módulo, el módulo de selección, que también se había explicado en diapositivas anteriores. El módulo de selección nos lleva aquí a una consola, la consola de bandejas de proceso de selección, de procedimientos de selección, perdón. Aquí estamos observando también criterios de búsqueda. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta sección, criterios de búsqueda básica y criterios de búsqueda avanzada. Por ejemplo, aquí se ha capturado la pantalla para observar el criterio de búsqueda tipo de selección, donde aquí estamos observando, señores, la relación de procedimientos de contratación pública que ya han sido registrados en el sistema. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a mencionar como ejemplo algunos criterios de búsqueda básica. El año de la convocatoria, que en realidad es obligatorio. Aquí siempre habrá un icono que nos indicará justamente que se trata de un campo obligatorio de registro o de selección, en este caso. También observamos el tipo de selección, que aquí está justamente ya desplegada la lista de selección, el número del proceso, las siglas de la entidad, la modalidad, el año de la nomenclatura, descripción del objeto como criterios de búsqueda básica. Pero también podemos realizar la búsqueda a través de criterios de búsqueda avanzada,
Por ejemplo, normativa, objeto de contratación, el estado del procedimiento, el tipo de compra o selección, cuál es la causal en el caso sea una contratación directa y la moneda, por ejemplo, del valor estimado o valor referencial a la fecha. Entonces, esta es la información que se puede manejar para la ubicación de los procedimientos de selección, porque ya nos encontramos aquí en la fase de selección. Esta es la consola de selección. Una vez que hemos ubicado la información requerida a través de la consola de selección, estamos observando aquí una ficha. Esta ficha de selección está estructurada y está contemplando toda la información que ha sido registrada, tanto en los módulos de actos preparatorios con el módulo de selección. Entonces, este es un resumen y es un documento, por así llamarlo, ya estructurado. La primera sección de esta ficha de selección, por ejemplo, está conformada por la convocatoria, la cual tiene subsecciones. Aquí observamos la información general de la entidad y la información general del procedimiento. En la parte derecha tenemos la sección cronograma. La sección cronograma, por ejemplo, estamos observando las etapas del procedimiento. Cada procedimiento tendrá una etapa distinta, tendrá etapas distintas según lo que está regulado en el reglamento y la ley de contrataciones del Estado, la 3225. Asimismo, observaremos en la parte inferior los documentos por etapa. Aquí, por ejemplo, se listarán todos los documentos derivados del registro de información de todas las actividades y etapas del módulo de selección de un determinado proceso. En este ejemplo estamos observando, por ejemplo, el resumen ejecutivo y las bases administrativas, así como la fecha y hora de publicación y el usuario quien realizó dicha publicación. Adicionalmente, observaremos en la parte inferior el listado de los ítems del procedimiento. Aquí, como ejemplo, estamos observando solamente uno, pero según el registro puede realizarse más de un ítem. En este caso, por ejemplo, observamos el ítem 1, observamos el código CUPSO, observamos la cantidad solicitada, el valor estimado total del procedimiento y cuál es el estado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el estado de cada uno de los ítems de este proceso. Como siguiente diapositiva a explicar, estamos observando aquí el listado de actividades de la fase de selección. Ya hemos observado la ficha en la cual se resume la información registrada tanto en los módulos de actos preparatorios como en el módulo de selección. Pero ahora aquí estamos ya entrando a más detalle. ¿Qué es lo que le corresponde registrar a la entidad? ¿No? ¿Qué es lo que le corresponde registrar a la entidad? La entidad entonces tendrá que registrar la información a través de este formulario. Aquí, por ejemplo, nuestro proceso, el que está mostrándose aquí, nuestro proceso de prueba es una adjudicación simplificada número 256 de Indecopi, ¿no? Entonces, este es un dato de prueba, son datos de prueba para esta capacitación. Normalmente se utilizan datos que no tienen validez, no tienen ningún efecto administrativo ni legal, solamente tiene fines de capacitación esta información que se está presentando. Entonces, detallamos las actividades de cada una de este procedimiento específico y observamos, por ejemplo, convocatoria, registro de participación, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, admisión de propuesta o de oferta, registro de puntaje técnico, registro de puntaje económico, registro de otorgamiento de buena pro, registro de apelación, resolución del tribunal o resolución de entidad y el consentimiento de la buena pro. Toda esta información siempre estará filtrada o personalizada de acuerdo al procedimiento de contratación que esté convocando una determinada entidad. Esto es lo concerniente al certificado al certificado se hace y el sistema en sí, los módulos de actos preparatorios y módulo de selección. Continuamos con la explicación de nuestro portal. Vamos a mostrar los portales principales, tanto del OCE, a ver, aquí no lo encontramos. Aquí, por ejemplo, estamos observando el portal del OCE,
Y aquí estamos observando el portal del SEACE. Es importante mencionar que en los portales, tanto del OCE como del SEACE, siempre se irán publicitando la incorporación o implementación de nuevas funcionalidades o nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos ya ejecutados para la puesta en operación de distintas funcionalidades o nuevas funcionalidades acorde a lo que dice la nueva normativa de contrataciones del Estado. ¿Okay? Como les mencionaba, a partir del 30 de enero del 2019 ha entrado en vigencia el Decreto Supremo 344-2018-F, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado 30225. Entonces, si podemos observar, por ejemplo, aquí en el portal del SEACE, estamos viendo una de las nuevas funcionalidades que recién ha entrado en vigencia el día de ayer, por ejemplo. La implementación de funcionalidades electrónicas en el SEACE para los procedimientos de selección. Entonces, este es un portal donde también se publicitan, portal donde se comunica la información que se está trabajando o se está implementando en el sistema. Por ejemplo, aquí podemos observar a través del comunicado 3 que se están implementando funcionalidades electrónicas en el SEACE para los procedimientos de selección. Esto justamente en base a teniendo como base legal el reglamento de contrataciones modificado a través del DS344, específicamente en la Directiva 7-2019, numeral 1412, así como la séptima disposición complementaria transitoria del reglamento de la ley. ¿Qué es lo que nos dice este comunicado? Este comunicado está informando a entidades, proveedores y público en general, y ciudadanía en general, que a partir del día 15 de abril toda adjudicación simplificada para consultoría de obras y ejecución de obras y selección de consultores individuales que se convoquen justamente a partir del lunes 15 de abril tendrán implementadas funcionalidades electrónicas específicamente en la presentación de ofertas y la recepción de expresiones de interés respectivamente. Entonces, asimismo, el OCE, según lo que menciona el comunicado, pone a disposición los documentos de apoyo o de orientación. Por ejemplo, se ha aprobado o se ha modificado la Directiva 1-2019 que incluye las bases y solicitud de expresión de interés estándar, ¿no? Modificadas justamente por la implementación de estas funcionalidades electrónicas. Aquí se menciona el link o el enlace o la dirección o la URL que nos direccionará a la modificación de esta directiva y a la visualización de esos documentos estándar. Asimismo, el OCE ha publicado manuales de usuario tanto para proveedores como para entidades del Estado. Asimismo, se han publicado videos tutoriales tanto para entidades como proveedores que están señalando los lineamientos, directrices o pasos a seguir para el uso correcto de las funcionalidades electrónicas. Y finalmente se hace mención al documento Precisiones para el uso de las funcionalidades del SEACE, que ha sido aprobado por Resolución 1-2018-OCE de SEACE y que se deben de tener en cuenta siempre para todo registro de información o toda interacción que exista de un usuario con el sistema. Entonces, esta información es válida y es fresca, señores, porque se ha recientemente puesto en operación a partir del día 15 de abril, es decir, el día de ayer. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visualizado esta información, del portal del OCE, podemos también direccionarnos al portal del SEACE. El portal del SEACE tiene también varias secciones. Por ejemplo, aquí en esta parte superior observamos información del inicio. Esta pestaña 1 nos puede llevar, por ejemplo, a documentos y publicaciones, consultas del SEACE 3, bases prepublicadas, oportunidad de negocio. Aquí tenemos también la opción 2 o pestaña 2, donde podemos observar la consulta de los planes anuales,
tenemos la pestaña número 3, procesos de selección, la pestaña 4 que nos lleva a revisar información de subasta inversa electrónica, la pestaña número 5 que nos lleva a revisar información de acuerdos marco, la número 6, observar información de compras corporativas, y la número 7, información del CUPS, ¿okay? Del catálogo único de bienes, servicios y obras. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el icono de acceso directo para, por ejemplo, la información de la última implementación realizada en el SEACE, ofertas y expresiones de interés electrónicas. Aquí nos direcciona directamente a la descarga de manuales para entidades, manuales para proveedores y videos tutoriales. Asimismo, en esta parte, por ejemplo, estamos viendo cómo se moviliza un banner de comunicados. Aquí, por ejemplo, se están consignando todos los comunicados, avisos de nuevas funcionalidades, de publicación de manuales de usuario, de guías de usuario, de videos tutoriales, de publicaciones, por ejemplo, cuando se van a realizar mantenimientos al sistema, de, por ejemplo, cuando se han publicado proyectos de fichas de homologación, ¿no?, que registra Perú Compras, o proyectos de fichas técnicas de bienes y servicios comunes que se utilizan para la subasta inversa electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces es una serie de una relación de avisos o comunicados que están publicitando información en lo que concierne al sistema electrónico de contrataciones del Estado. En esta sección observamos, por ejemplo, el acceso a usuarios registrados. ¿Qué es lo que observamos aquí? Si accedemos a esta opción, si damos un clic, vamos a observar los diferentes accesos que tenemos al SEACE a través justamente de las versiones que les expliqué, el SEACE versión 3 y el SEACE versión 2. Entonces aquí nosotros podemos observar el acceso a entidades contratantes. ¿Qué observamos? Información, por ejemplo, del plan anual de contrataciones y la información de actos preparatorios y selección. Si, por ejemplo, yo me ubico en la opción 1, plan anual de contrataciones, el PAC 2017 al 2019, entonces selecciono y en la parte inferior observo el botón aceptar, me llevará a la pantalla del login, ¿no?, del inicio de sesión del módulo plan anual de contrataciones, en el cual deberé registrar el usuario y el password o la clave, ¿verdad? Asimismo, puedo ingresar a esta opción, actos preparatorios, selección y administrar usuarios, por ejemplo. Ingreso aquí, acepto, y esta es la cara de inicio para el ingreso al SEACE 3. Aquí estamos observando certificado SEACE, el usuario y la clave. Esta es la información para registrar aquí o para ingresar a la información para poder interactuar con el sistema. Asimismo, podemos ingresar, por ejemplo, al módulo de contratos, ¿no? Aquí estamos ya en el SEACE 2, como les mencioné, el módulo de contratos aún opera en esta versión y podemos ingresar, por ejemplo, seleccionando esta opción y a través del botón aceptar, y nos mostrará también el inicio, o sea, en la pantalla de inicio de sesión para ingresar el usuario y la contraseña, es decir, son certificados SEACE. Muy bien. Adicionalmente, ¿qué es lo que estamos observando aquí? En la parte inferior vamos a observar búsqueda de procedimientos de selección. Como ustedes pueden observar, dice acceso libre y gratuito. Esta información es pública. Manejamos información pública. Entonces aquí podemos ver oportunidades de negocio, acceso a la información sobre los procedimientos de selección, averigua qué proveedores fueron adjudicados, aprende a utilizar el buscador, el video tutorial. Entonces esta es la información que manejamos. Y esto me hace recordar que quizás obvié informarles que el SEACE tiene dos vistas de acceso, la vista privada y una vista pública. La vista privada
en la vista privada se está considerando el acceso a través de un certificado SEACE. Tanto usuario-entidad, usuario-proveedor, usuario-OCE, usuario de control y fiscalización de la Contraloría General de la República, usuario-árbitro, etcétera, tendrán que ingresar con un certificado SEACE, usuario y contraseña, para registrar información, consultar información del sistema. Entonces, ¿por qué se llama vista privada? Porque amerita el ingreso a través de un usuario y contraseña, un certificado SEACE. Y también hemos mencionado la vista pública. Entonces, esta vista pública, justamente su nombre lo indica, es de acceso público y gratuito para todos los actores de la contratación pública, entidades, proveedores, usuarios del OCE, usuarios de control y fiscalización de Contraloría, etcétera, público en general, y está disponible para consulta 24/7 los 365 días del año en cualquier parte del mundo. Ese es el acceso de la información a través de la vista pública. Entonces, esto es importante mencionarlo. Dentro de la búsqueda de procedimientos de selección, es decir, del icono que nos muestra el portal del SEACE, observamos una primera opción: oportunidades de negocio. Es importante señalar que este módulo en su nueva versión está operando desde el 25 de marzo, hace poco, y está en una versión beta porque aún está faltando quizás algunos ajustes, unos últimos ajustes. Pero esto es una mejora del módulo que manejábamos hasta antes de esa fecha, antes del 25 de marzo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos en esta parte izquierda 6 opciones de consulta. ¿Okay? Anteriormente teníamos 4 y estas se han mejorado. Entonces, esta nueva versión del módulo de oportunidades de negocio está mostrando un acceso en realidad más amigable, es una versión más intuitiva. Inclusive esta versión del módulo es adaptable a dispositivos móviles como las tablets, los smartphones, ¿no? Entonces, la búsqueda es, como les digo, mucho más amigable, mucho más precisa, de acuerdo a la búsqueda que se realice o la consulta que se ingrese. Nos permite obtener información en línea, es decir, porque aquí, por ejemplo, podemos observar, si vamos en la parte inferior, observamos la actualización, es hasta el día de hoy, por ejemplo, el día que se está realizando esta capacitación. La fuente sabemos que es el sistema, es el SEACE, y la característica de este módulo es que al tratarse de oportunidades de negocio, estamos solo considerando o consignando procedimientos de selección cuya etapa de registro de participantes se encuentra vigente. Es decir, toda persona, todo ciudadano que ingrese a este módulo podrá realizar la consulta de los procedimientos de selección cuya etapa de registro de participantes está vigente, y esto se transforma en una oportunidad de negocio y cuyo propósito es atraer, ¿no?, participación, ¿no?, generar el interés de los proveedores del Estado o potenciales proveedores para contratar con el Estado, justamente, ¿no?, presentarse en la mayor cantidad de procedimientos de selección, generar competencia, ¿no?, una adecuada competitividad, para justamente se encadene en la selección de una mejor oferta, no solamente en precio, sino también en calidad, ¿no?, y con ello se traduzca en la realización de compras públicas eficientes. Entonces, eso es lo que busca justamente, es el propósito del trabajo que viene realizando el OCE para la implementación de nuevos módulos, nuevas versiones, o mejorando las funcionalidades del sistema para la facilidad y manejo de los usuarios, ¿no?, en cuanto al registro de la información, en cuanto a la consulta o búsqueda de información también. Entonces, como les mencionaba, observamos aquí búsquedas, por ejemplo, por georreferenciación. Esta es en realidad la búsqueda por defecto que se muestra al cargar el nuevo módulo. ¿Qué es lo que observamos aquí, señores? Aquí observamos el mapa del Perú. En este mapa del Perú observamos las distintas regiones,
que conforman el Perú. Por ejemplo, si yo me posiciono en la región Loreto, en la parte derecha se estará habilitando las estadísticas propias de este departamento. Observamos bienes en color mostaza, servicios en color celeste, obras en color negro y consultorías en color azul, por ejemplo. Ahora, aquí estamos observando en esta parte inferior la relación de todos los procedimientos con etapa de registro de participantes vigente, toda la relación de los procedimientos en esta región, ¿ok? En esta región. Por ejemplo, observamos 39 a la fecha, 39, ¿sí? Es lo que podemos observar aquí, 39. Pero si, por ejemplo, yo quiero filtrar por objeto, porque estos 39 me resume, bueno, en realidad no es un resumen, sino me lista toda la información de todos los objetos. Pero si yo solamente quiero observar información de consultorías de obras, me posiciono sobre esta parte del PAI de consultorías y en la parte inferior podré observar solamente las consultorías de obra. Aquí están, por ejemplo. Y me muestran 4. Aquí ya se nota que se ha filtrado, ya se acotó la información. Si yo deseo observar obras, en la parte inferior me direcciono aquí a través de la barra de desplazamiento. Observaré 3 obras, ¿verdad? Aquí están las entidades, cuándo se ha publicado, cuál es la nomenclatura del proceso, el objeto, la descripción, que puedo yo obtenerla haciendo clic en el campo descripción, el valor referencial o estimado, la moneda, el número de ítems y aquí también la ficha de selección, que bueno, esto vamos a explicarlo en un momento. Si por ejemplo yo quiero observar información de los servicios, ¿qué observo aquí? La relación de todos los servicios, ¿verdad? ¿Cuántos son? Por ejemplo, me ha filtrado que son 6 servicios. Entonces aquí yo puedo observar los 6 servicios de la región Loreto que se encuentran con la etapa registro de participantes vigente y que pueden traducirse como una oportunidad de negocio para cualquier proveedor o potencial proveedor interesado en contratar con el Estado. ¿Okay? Entonces esta es la información que observamos. Si yo quiero la información de bienes, entonces me parece que aquí tengo mucha más información. Vemos, son 26 registros de información. Entonces tenemos 26 registros y estamos observando aquí el listado de las entidades, el listado de los procedimientos, el listado de las fechas y horas de publicación, el objeto bien y la descripción. Como ustedes pueden ver, la descripción se activa a través del haciendo un clic en este campo. ¿Ok? Entonces aquí estamos observando la información de cada uno de ellos. Como les decía, les iba a explicar, por ejemplo, vamos a ver otra región, Tacna. ¿Qué es lo que observamos en Tacna, señores? Hay 16 oportunidades de negocio en mi búsqueda por georreferenciación. Observamos también nuestro PAI. Tenemos bienes que representan un 50%, son 8, un 50% del total. Tenemos obras que son 2 y representan un 12.5%. Tenemos servicios que son 6, representa un 37.5%. Si yo deseo información solamente, por ejemplo, bueno, esto es para acotar, ¿no? Información solo de bienes, el listado inferior justamente me permitirá listar o me permitirá observar el listado de los procedimientos de contratación pública con registro de participantes vigente con objeto bienes, ¿ok? Con objeto bienes. Si por ejemplo ingreso a la sección de obras, yo podré observar aquí la relación de los procedimientos, ¿ok? De los procedimientos con objeto obras. Y así puedo continuar navegando con los distintos objetos de la contratación pública.
¿ok? Como les digo, aquí solamente vamos a observar información de los procedimientos de selección con la etapa de registro de participantes vigente, señores, ¿ok? Aquí tenemos esto. A ver, si por ejemplo vamos ahora a Lima, observamos son 729 bienes que se encuentran, ¿no?, cuyos procesos han sido convocados por las entidades de Lima. Representa esto un 50.73%. Y aquí tenemos que observar, esta es la información general. Aquí observamos la información general de 1.437 oportunidades de negocio de las entidades públicas, justamente que han convocado procedimientos en esta ciudad. Y por ejemplo, si queremos observar solamente lo relacionado a bienes, observamos la información de bienes. Si quiero solamente información de consultorías de obras, me direcciono en esta parte inferior y observaré el listado de solamente los procedimientos de consultoría de obras, y así sucesivamente si es que yo quiero navegar por los distintos objetos de contratación pública. Aquí tenemos la información de los procesos de obras, por ejemplo. Ahora, si yo quiero observar más detalle de esta información, por ejemplo, aquí yo veo como ejemplo Plan Copesco del 22 de marzo, es la LP2 2019, es una obra con 2.895.000, me parece, soles. Ingreso aquí a la ficha de selección y observaré un resumen de esta información. ¿Qué es lo que me muestra la ficha? Los datos del procedimiento, como nomenclatura, entidad, objeto, descripción y fecha y hora de publicación. Aquí el cronograma del procedimiento con todas las etapas del proceso, además de la fecha de inicio y fin de cada una de ellas. Asimismo, observamos la relación de entidades contratantes, que en realidad aquí, si se tratara de un procedimiento por compra corporativa facultativa, aquí aparecerá una relación de entidades, ¿no?, integrantes de esa compra corporativa. Y asimismo observamos una nota en la cual nos indica, si quieres más información, puedes direccionarte al buscador público del SEACE. Algo también que vale la pena mencionar en este módulo es la información aquí en la parte inferior, que nos permite, como parte de alguna sugerencia que podamos obtener de todos los que navegan a través de este módulo, la información de las opiniones, los comentarios, observaciones, sugerencias que puedan tener, la selección justamente del problema que pueden haber identificado en su consulta o en su navegación, y la consignación de un correo y los comentarios. ¿Okay? Eso es en la parte inferior. Esto es solamente en lo referido a la búsqueda por georreferenciación. Como resumen, el módulo nos mostrará un mapa del Perú al cual nosotros podemos direccionarnos a través del mouse y posicionarnos en un determinado departamento del Perú, una determinada región. En la parte derecha observaremos clasificados en un pie los objetos, bienes, servicios, obras y consultorías, así como la totalidad de las oportunidades de negocio ubicadas en esta región. En este caso, Cusco tiene 199 oportunidades de negocio y aquí justamente observamos las 199. Podemos acotar ingresando a cada uno de los objetos. Bienes solamente son 149 y aquí está la relación de todos los procedimientos convocados por las entidades de esa región, convertidas en este momento como una oportunidad de negocio. Me direcciono, por ejemplo, me posiciono en el objeto servicios y observaré la relación de procesos con objetos servicios convocados por las entidades de esa región. En este caso aquí tenemos 37. ¿Ok? Entonces espero que esta información se haya quedado clara en cuanto a la navegación del módulo oportunidades de negocio en lo referente a la búsqueda por georreferenciación. La siguiente opción que también se ha implementado como nueva consulta es la búsqueda por descripción. ¿Qué es lo que observamos en la búsqueda por descripción, señores? Aquí. ¿Qué es lo que me dice?
búsqueda de procedimientos cuyas fechas de participación se encuentran vigentes. Aquí hay un campo de ingreso. ¿Qué es lo que nos dice? Palabra relacionada al procedimiento de selección, descripción del ítem o detalle del curso. Relacionada al procedimiento de selección, puedo buscar, por ejemplo, no sé si me ocurre gasolina, ingreso gasolina, busco. Y en la parte inferior, ¿qué podré observar? El resultado de mi búsqueda. Observo 14 procedimientos que son oportunidades de negocio, es decir, que se encuentran con la fecha de registro de participantes vigente, en el cual yo como proveedor o potencial proveedor me podría interesar y podría participar. Entonces aquí está la relación de los procedimientos, iniciando primero con la entidad, la publicación, la nomenclatura, el objeto, la descripción, la cual puedo activar a través de un simple clic, la moneda, el número de ítems y la ficha de selección. Esta es la información como yo puedo navegar entonces en la búsqueda por descripción. Por ejemplo, no sé si haya mesas, a ver, no sé, vamos a ver si nos ubica algo. Una oportunidad de negocio. Aquí está. Mesas en acero de la entidad Universidad Nacional José María Arguedas del 11 de abril. Entonces aquí estoy, por ejemplo, ubicando información por descripción del procedimiento, del ítem o detalle del curso. ¿Ok? Entonces esta es la información que tenemos en cuanto a la búsqueda por descripción. Ya hemos explicado entonces dos opciones de búsqueda, por georreferenciación y por descripción de objeto. Así también tenemos la búsqueda por objeto. ¿Qué es lo que nos muestra la búsqueda por objeto? Aquí ya tenemos un listado predefinido, los objetos de contratación pública que se ubican en el SEACE, ¿no? Información del proceso de contratación pública, específicamente si se trata de bienes, de servicios, de obras o consultoría de obras. Por ejemplo, voy a seleccionar bienes y buscar, y en la parte inferior se detallarán la relación de estos procedimientos. ¿Ok? Entonces aquí estamos visualizando esa información. Todos los procesos con objeto bien. Aquí está, es una búsqueda general. Solamente estamos ubicando por objeto de contratación pública. Si por ejemplo realizo la búsqueda por servicios, el sistema o en el módulo me mostrará y me filtrará la información solamente por este objeto, servicio. Como ejemplo tenemos aquí Universidad Nacional de Moquegua, AS49 del servicio. Esta es la descripción, servicios de internet. Estos son los 311.000 soles y tengo la ficha de selección para poder consultar. Entonces esta es la información de la búsqueda por objeto. Si por ejemplo ubico obras, realizo la búsqueda y puedo obtener información de 331 oportunidades de negocio en la búsqueda de procedimientos con objeto obras. Y aquí está en la parte inferior el detalle. Observo que son 331 y aquí tengo la relación. La entidad, la fecha y hora de publicación, la nomenclatura, el objeto, la descripción, el valor referencial o estimado. Entonces, esta es la información que puedo obtener yo en la búsqueda por objeto. En este caso, observo aquí la consultoría de obras. A ver, como última opción, ¿cuántos son, por ejemplo? Se encontraron 220 oportunidades de negocio en la búsqueda. Entonces, de las 220 estamos observando el listado, ¿no? Primero es una paginación, aquí cabe indicar esto, es una paginación de 10, es decir, cada página contiene 10 resultados, 10 registros. En este caso son 220 y estamos observando aquí en la parte inferior la relación o el detalle de esas 220 oportunidades de negocio con objeto consultoría de obras. Muy bien. Otra de las opciones que también muestra este módulo es la búsqueda por segmento de curso.
Búsqueda de convocatorias cuyas fechas de participación se encuentren vigentes. ¿Cómo ubico el segmento del CUPSO? A través de esta lupa. Ingreso a la lupa, ingreso al segmento, a ver, no sé si es que podemos ingresar al segmento combustibles, y justamente obtenemos el resultado. Es el código del segmento 15 y el título es combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y materiales anticorrosivos. Aquí veo la columna seleccionar, selecciono y busco la información. ¿Y qué es lo que nos muestra el módulo? El resultado son 169 oportunidades de negocio en la búsqueda de este segmento específico que he ubicado, 15. Aquí estamos observando los 169 y aquí la relación de todos los procedimientos que tienen asignado el segmento CUPSO número 15. Ahora, si es que no tienen conocimiento de qué es el CUPSO, les explico brevemente. El CUPSO es el catálogo único de bienes, servicios y obras que se utiliza para la identificación de las descripciones de los objetos de todos los procesos de contratación pública que se publican en el SEACE. Si, por ejemplo, yo estoy convocando un proceso, aquí vamos a ver, suministro de combustible diésel B5, este es un ejemplo. Entonces, tendré que asociar el código CUPSO justamente a esta descripción de objeto. Trato de ubicar el código CUPSO más similar o más asociado a la descripción del objeto que requiero contratar como entidad pública. Entonces, esta es una obligación que nos indica la normativa como parte de la convocatoria del procedimiento, la identificación del código CUPSO. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos ingresado a esta información del CUPSO, podemos limpiar los campos de búsqueda y procedemos a una nueva búsqueda. Otra de las opciones de búsqueda que tiene este módulo es búsqueda por resumen de segmento CUPSO. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos observando el listado de todos los segmentos, señores. Aquí no necesitamos ubicar por nombre, sino que aquí observamos ya todo el listado. ¿Ok? Aquí observamos la relación de, bueno, no he contabilizado aquí, pero aquí se resumen todos los segmentos CUPSO que maneja el catálogo único de bienes y servicios. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero observar los procedimientos que son oportunidades de negocio de un determinado segmento, puedo ubicar, por ejemplo, quiero equipo, accesorios y suministros de oficina. Me direcciono, bueno, en realidad me posiciono, el mouse se posiciona sobre ese segmento y accedo a través del icono. Una vez que ingreso aquí, estoy observando que tengo o que he obtenido 2 oportunidades de negocio en ese rubro de CUPSO. Aquí observamos el resultado de la búsqueda, así como la información de todo el procedimiento. Podemos ingresar aquí a ver el campo de descripción y aquí ver la ficha de selección. Eso es lo que me permite la búsqueda por segmento de CUPSO. A ver. Otro, herramientas y maquinaria en general. Ingreso a través de este icono. Y estoy observando, señores, también la relación de 2 oportunidades de negocio. Ok, aquí está la información de estos 2 procedimientos. Sigamos buscando. Resumen de segmento CUPSO. Por ejemplo, vamos a posicionarnos más abajo. Servicios de transporte, almacenamiento y correspondencia. Me posiciono en el icono
para seleccionar, y aquí estoy observando más. He encontrado 60 oportunidades de negocio, 60 oportunidades de negocio de procedimientos de selección convocados con fecha de participación vigente en relación al código CUPSO de herramientas y maquinarias, ¿verdad? Es lo que habíamos solicitado, si no me equivoco. Muy bien. Entonces, esta es la información que hemos obtenido por resumen de segmento CUPSO. Adicionalmente, estamos observando la última opción de búsqueda, búsqueda por fechas. Esta búsqueda por fechas me permite seleccionar una fecha inicio y una fecha fin. Estas fechas son, por ejemplo, las que están consignadas en la etapa registro de participantes. Esto es importante mencionar. Cuando ingrese información de la fecha inicio y la fecha fin, hay que tener en consideración que se trata de las fechas que están consignadas en los cronogramas del procedimiento de los procesos de contratación pública, específicamente en la etapa registro de participantes. Fecha inicio, por ejemplo, quiero ubicar que están desde el mes de marzo hasta, por ejemplo, el 12 de abril. Buscar, ingreso, fecha inicio y fecha fin, y no se ha obtenido información. Vamos a ubicar nuevamente, quizás con un mayor rango de fechas, y bueno, no se ha obtenido. Me parece que aquí vamos a observar si es que hay una posible caída del servidor. Si es así, tendríamos que estar haciendo nuevamente una búsqueda. Aquí, por ejemplo, sí no se está obteniendo resultados, pero no es porque no exista información, señores, sino porque, bueno, quizás aquí el servidor de prueba, o el servidor, perdón, que nos muestra los resultados de búsqueda, no está disponible en este momento. Entonces, sigamos indagando en lo referente a la búsqueda por segmento de CUPSO. Por ejemplo, servicio de limpieza industrial, 32 oportunidades de negocio en la búsqueda. Aquí hay 32. Siempre en primera pantalla me mostrará solamente los 10 primeros registros, los cuales van a estar paginados, ¿no?, de acuerdo a lo que se considere paginados es decir, registros de 10 en 10 según la cantidad de páginas acorde al resultado, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes de este módulo que siempre tenemos que tener en consideración son, aquí por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, las opciones de descarga de reportes de información. Reportes, por ejemplo, en XLS, es decir, en Excel, en formato CSV, en formato JSON, en formatos XML. Una vez que yo obtengo la información de una búsqueda específica, yo puedo descargar esta información. Se van a habilitar estos iconos para poder descargar. Por ejemplo, si quiero descargar en formato Excel, aquí ubicaré la información, aperturo mi formato y aquí está esta información. Para que quizás el ciudadano que desee esta información pueda trabajarla, ¿no? Ya empezar a realizar una consulta, tener, no sé, realización de un reporte, alguna estadística que requiera. Entonces, esta es la información que se tiene que tener en cuenta para esto. Asimismo, se puede descargar en otros formatos. Y siempre estas opciones van a estar habilitadas, señores, cada vez que se obtengan los resultados, es decir, se realice una búsqueda específica, ya sea por georreferenciación, por descripción del procedimiento, por objeto, por segmento CUPSO, por resumen de segmento o por fechas. Entonces, esta es la información que tenemos de la nueva versión del módulo Oportunidades de Negocio, que está buscando en realidad generar una mayor participación, o sea, despertando el interés. Lo que se busca es despertar el interés de los proveedores para generar una mayor participación de los proveedores o potenciales proveedores que quieran contratar con el Estado, es decir, en los procesos de contratación pública que registran las distintas entidades
del Perú, entidades públicas del Perú. ¿Okay? Entonces, esto es lo importante del módulo de oportunidades de negocio. Otra de las opciones que también nos muestra el sistema es el acceso a la información sobre los procedimientos de selección. Aquí, por ejemplo, estamos observando el portal del SEACE, ¿verdad? Tenemos el portal del SEACE, tenemos el acceso a la información sobre los procedimientos de selección. Hemos realizado una revisión del módulo de oportunidades de negocio que ha sido relanzado por el OCE a partir del 25 de marzo. La siguiente opción es acceso a la información pública de los procedimientos, que no es otra cosa que el buscador público de procedimientos de selección. Y aquí vamos a iniciar la explicación. Vista pública, señoras. Recuerden que en la vista pública, a través de la vista pública, no es necesario un usuario y una clave, es decir, no es necesario un certificado SEACE. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. No es necesario un certificado SEACE. Está disponible de manera pública y gratuita. ¿Okay? Disponible 24/7, los 365 días del año, a través de la consulta desde cualquier parte del mundo. ¿Okay? Entonces, esta es la información que se tiene con respecto al buscador público. Muy bien. El buscador público está conformado por 5 pestañas de información. La primera, buscador de procesos de selección, buscador de expediente de tribunal, buscador de proveedores adjudicados, buscador de expresiones de interés y buscador de difusión de requerimientos. Esta es la información que tenemos a la fecha. Vamos a iniciar, por ejemplo, con el buscador de expresiones de interés. ¿Ok? ¿De qué se trata? Este buscador de expresiones de interés está relacionado a la implementación del procedimiento especial de contratación pública, ¿okay? Del procedimiento especial de contratación pública bajo el Decreto Supremo 71/2018, que en realidad menciona, o a través de este Decreto Supremo se crea este procedimiento especial para la reconstrucción con cambios. Es decir, este Decreto Supremo crea este procedimiento especial con el propósito de simplificar los plazos, ¿okay? Inclusive quizás etapas de un procedimiento, para hacer frente a los desastres ocasionados por el fenómeno del Niño Costero. Entonces, esta es una iniciativa que en realidad tuvo el gobierno para la creación de este procedimiento especial de contratación pública. ¿Y qué cosa es eso? ¿Me puedes decir qué relación tiene con lo que me estás diciendo, este buscador de expresiones de interés? Bueno, pues a través de ese DS 71/2018 se crea el proceso especial de contratación pública, en el cual se menciona que dicho procedimiento, este mencionado procedimiento, tiene 4 fases. La primera de ellas es la expresión de interés, la segunda es actos preparatorios, la tercera es el procedimiento de selección y la cuarta es la ejecución contractual. Entonces se creó un procedimiento especial. Y como mencioné en las diapositivas que presenté, en el SEACE se publicita toda la información del proceso de contratación pública, esté bajo el régimen general de la Ley 3225 o no. Es decir, también aquellos que están regulados por regímenes especiales, como en este caso. Entonces, ¿de qué se trata el buscador de expresiones de interés? Este buscador de expresiones de interés me permite ubicar información de todas aquellas expresiones de interés, valga la redundancia, que se han publicitado previa a la convocatoria de un procedimiento especial de contratación pública. ¿Por qué? Porque es la etapa previa a la convocatoria del procedimiento. ¿Y cuál es el objetivo, propósito de esta fase? Bueno, fue creado para que justamente en esta primera fase, a través de la publicación del requerimiento específico de una entidad, los proveedores del Estado interesados en este requerimiento pueden realizar consultas, observaciones a dicho requerimiento, a fin de
generar un requerimiento perfeccionado, que sea objetivo, claro y preciso, y que en el proceso en sí, porque es una siguiente fase en el proceso en sí, no se permita, ¿no?, ya ninguna consulta específicamente técnica de ese requerimiento, porque estas consultas técnicas, observaciones técnicas, se realizan en esta fase. Entonces, al ser una primera fase que implique la interacción tanto de entidad como de proveedor, se realizó la implementación de este buscador de expresiones de interés. Entonces, si procedemos, por ejemplo, a buscar información en este módulo, podré observar esta información. Por ejemplo, a ver, observemos consultoría de obras. Y observamos aquí la relación de expresiones de interés, ¿ok? Por ejemplo, programa subsectorial de irrigaciones, el número de expresión de interés. Esta es la descripción. Vamos a mencionar un ejemplo: supervisión de la obra, supervisión de la ejecución de obra, protección en ribera del río Ica, vulnerable ante el peligro en los sectores Tiraxi, MD, Montalbán, MI y Tapiche, de los distritos de San José de los Molinos, provincia y región Ica. Aquí tenemos el archivo del requerimiento, así como la fecha y hora en que se ha publicado dicha expresión de interés, como la fecha en la que se formulan las consultas técnicas, en las que los proveedores deberán registrar las consultas técnicas, y la fecha en la cual la entidad, o sea, esta entidad, tendrá que evaluar y absolver las consultas técnicas realizadas por los proveedores. Entonces, esta es la relación, entonces, de estas expresiones de interés. Eso es en cuanto a la consultoría de obras, pero también se pueden realizar, por ejemplo, en obras. Vamos a hacer una búsqueda que me parece son las más amplias, o sea, tenemos una mayor cantidad de registros. Observamos o esperamos el resultado y aquí el CAC nos obtiene ya la información justamente de esto, ¿no? Toda la información de las entidades públicas con el requerimiento de una obra, es decir, el expediente técnico de obra, la fecha en la cual han publicado, en la cual han consultado y en la cual han evaluado, ¿ok? Esta información de expresiones de interés. Entonces queda claro que el buscador de expresiones de interés ha sido creado en base al Decreto Supremo 71/2018, que regula la creación de un procedimiento especial de contratación pública para la contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y consultorías de obras que hagan frente a los desastres ocasionados por el fenómeno del Niño costero. A esto se refiere este buscador de expresiones de interés. ¿Cuáles son los criterios de búsqueda, señores? Nombre o siglas de entidad. Aquí, a través de este criterio de búsqueda, puedo ubicar la entidad, la cual activo a través del icono de la lupa. Ingreso a la entidad, el número de RUC o la sigla y busco, si es que deseo esa información. Asimismo, tengo la descripción de la expresión de interés. Si, por ejemplo, tengo un detalle, algún campo que sea parte del objeto de esta expresión de interés, lo tendré que ubicar aquí. Asimismo, si es que ya conozco cuál es el objeto de la expresión de interés, entonces puedo seleccionar el objeto. Así también tengo la posibilidad de ingreso de la fecha de publicación de la expresión de interés, ya sea fecha de inicio o fecha fin. Adicionalmente, podré registrar o ingresar el campo relacionado al número de la expresión de interés. Cabe mencionar que en el buscador público es obligatorio el registro de un código CAPTCHA. ¿Ok? Es un código CAPTCHA, el cual también puede ser actualizado a través de este icono. Una vez que ingresé los criterios de búsqueda, puedo realizar
ya justamente la búsqueda, valga la redundancia, a través del botón buscar. Entonces, con ello hemos culminado la explicación del buscador de expresiones de interés. Adicionalmente, tenemos otro buscador que es muy parecido. Buscador de difusión de requerimientos, señores. Buscador de difusión de requerimientos de la Ley 3225. ¿Qué es? Quizás pueda presentir sus caras de consulta. A ver, ¿qué cosa es el buscador de difusión de requerimientos de la Ley 3225? A través de la última modificatoria de la ley, a través del DS 344-2018, vigente desde el 30 de enero del 2019, en función a la 22ª disposición complementaria final de este DS, se crea la figura legal referente a la difusión de requerimientos, que en realidad, señores, es una figura similar a la expresión de interés de lo que acabo de explicarles. Es decir, ha sido ya prácticamente adoptado, ¿no? Adoptado en la normativa del régimen general de contratación pública esta figura, que busca en realidad el mismo propósito: perfeccionar un requerimiento antes de la convocatoria del proceso de selección. Entonces, ¿qué es lo que busca? Perfeccionar y obtener un requerimiento claro, objetivo y preciso, que quizás no me genere durante el procedimiento demasiadas consultas u observaciones. ¿Ok? Entonces ese es el propósito. Entonces, ahora, cabe mencionar que esta figura de la difusión de requerimientos, según el DS 344-2018, modificatorias a la Ley 3225, solamente es aplicable hasta el momento para los ministerios públicos, es decir, los ministerios, sus organismos públicos asociados, sus proyectos o programas adscritos. Entonces, eso es importante mencionar. Solamente van a ubicar aquí información de aquellos ministerios, programas, organismos públicos asociados a dichos ministerios. No es todavía de uso obligatorio para las demás entidades públicas. ¿Ok? Entonces, eso sí es importante mencionar. ¿Qué es lo que contiene este buscador? Contiene la información de nombre o sigla de entidad, descripción del requerimiento, objeto de contratación, fecha de publicación del requerimiento, que es, me permite seleccionar fecha inicio o fecha fin, y el número del requerimiento. ¿Ok? Entonces, nombre o siglas de la entidad. Puedo ingresar la información, ubico una entidad específica y procederé a buscar. Si quiero, puedo ingresar información en la descripción del requerimiento, es decir, un resumen quizás o una palabra que contenga la descripción de la difusión del requerimiento. El objeto, por ejemplo, seleccionamos bienes, el código CAPTCHA, que eso sí es obligatorio, siempre en todo navegador, en todo módulo que opera en Internet. Y buscamos. ¿Qué obtenemos? Información de todos los requerimientos difundidos hasta la fecha. Aquí, por ejemplo, estamos observando, señores, un total de, aquí vemos en la parte inferior del total, 12 difusiones de requerimientos con el objeto bien, porque ese es nuestro criterio de búsqueda. Bien, objeto bien. ¿Qué es lo que observamos aquí? El nombre o sigla de la entidad. Aquí estamos observando los ministerios y también sus programas, proyectos, organismos públicos asociados o adscritos a dichos ministerios. Observamos el número de requerimiento que genera el SEACE. Observamos la descripción del requerimiento, asimismo el archivo que adjuntó la entidad del requerimiento específico, la fecha en que se ha realizado la publicación de ese requerimiento, la fecha de formulación de consulta y observaciones al requerimiento, este es un rango de fechas, así como la fecha de absolución preliminar. Si observamos documentación más antigua, por ejemplo, vamos a buscar una consultoría para mostrarles la información completa. Perdón, aquí hay un error en el código CAPTCHA. Vamos a nuevamente ingresar, quizás ha sido un error de digitación.
Estamos buscando, a ver, ¿qué estamos buscando aquí? Consultoría de obras. ¿Cuántos registros hay? 5 registros de difusión de requerimientos relacionados a las consultorías de obras. Aquí vemos, por ejemplo, el MTC, Provías descentralizado, con los números de requerimiento, de descripción, el archivo, la fecha en que se ha publicado, la fecha en que se absuelve preliminarmente, y aquí está el acta de absolución presencial o acta de no formulación de consultas. Pero observemos uno que sí tenga toda la información. Esta difusión de requerimientos tienen unas etapas internas, es decir, primero es el registro de la publicación de la difusión de requerimientos. Segundo paso, formulación de las consultas u observaciones al requerimiento por parte de los proveedores. Tercer paso es el registro de la absolución preliminar de esas consultas realizadas por los proveedores, así como el registro del cronograma del acto público de la absolución presencial. Y finalmente, justamente culmina con el acta, con el registro del acta de absolución presencial. Si observamos en este último registro, que es el número 5, en este caso específico, estamos viendo que existe ya el cronograma de acto público de la absolución presencial, el pliego absolutorio preliminar y también el acta de absolución presencial. Por ejemplo, podemos descargar uno para observarlo. Y este corresponde al cronograma, ¿verdad? Este corresponde al cronograma. Ahí. Y aquí estamos viendo lo que ha consignado una entidad, el cronograma. ¿Cuál es el horario, la fecha, cuántos minutos? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pliego absolutorio preliminar. ¿Qué es lo que registra la entidad? En realidad no registra nada porque este documento es generado por el mismo SEACE. Aquí se genera en el pliego absolutorio preliminar a la difusión de requerimientos. Tenemos la entidad, el número y el resumen. Y tenemos todas las consultas realizadas por los proveedores. Aquí podemos observar consulta 1, el RUC, cuál es la razón social del proveedor, cuál es el tema, cuál es el numeral página, desde dónde está haciendo la consulta, el detalle de la consulta técnica y la absolución de la entidad. Esto es lo que resume un pliego absolutorio preliminar. Asimismo tenemos la consulta 2, tenemos la consulta 3 y todas las consultas que han registrado los proveedores con su respectiva absolución. Y para terminar, el buscador de difusión de requerimientos, observamos aquí un acta de absolución presencial final. Entonces todas estas etapas son, por llamarlas así, etapas, parte de la difusión de requerimientos según lo que señala el DS 344-2018 en la 22ª disposición complementaria final. Aquí ya tenemos el registro del acta de absolución presencial a las consultas y observaciones de los proveedores que ha registrado esta entidad que hemos tomado como ejemplo. ¿Ok? Entonces esto es lo que se ha registrado en la difusión de requerimientos, que como les mencionaba es una figura legal muy similar a la expresión de interés. Obviamente tiene objetos distintos. La expresión de interés es aplicable al procedimiento especial de contratación pública para la contratación con cambios y la difusión de requerimientos es aplicable a los procedimientos de régimen general de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, pero solamente aplicable para los ministerios, sus programas adscritos, sus organismos públicos o sus proyectos. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya hemos explicado el buscador de expresiones de interés y el buscador de difusión de requerimientos. Ahora corresponde realizar el registro o la explicación del buscador de procedimientos de selección. ¿Okay? Esta es la primera pestaña y en realidad es la pestaña más antigua en realidad, porque ya está asociado, esto está asociado al registro que realizan las entidades públicas y también los proveedores en los procesos de contratación pública que registran en el SEACE a través del certificado SEACE. Es decir, la entidad pública registra su proceso de contratación pública, el proveedor registra su participación, registra la formulación de consultas, registra la presentación de ofertas y esta información la podemos observar en este buscador público, específicamente en esta sección. Veamos, ¿cuáles son los criterios de búsqueda de este módulo? Criterios de búsqueda tenemos nombre o siglas de la entidad,
Prácticamente es un campo estándar. Siempre tendremos la posibilidad de buscar las entidades a través de este módulo, este campo, mejor dicho. Se activa a través del icono de la lupa, donde se apertura un formulario para ingresar el nombre de la entidad, el número de RUC o la sigla. Otro de los campos es el objeto de contratación, que nos permite seleccionar entre bien, consultoría de obra, obra o servicio. Así también tenemos la descripción del objeto, que me permite consignar manualmente algún dato específico relacionado con el objeto de la convocatoria del proceso. Así también tenemos la información del tipo de selección. Aquí, por ejemplo, estamos observando el tipo de selección, es decir, la relación de todos los procedimientos de contratación. El número del procedimiento, el año de la convocatoria, que es un dato obligatorio. Aquí siempre todo campo que tenga un icono, por ejemplo, asterisco, es porque es obligatorio de registro. Aquí están los años, y aquí en el caso tenga asociado un código SNIP, también me permite el registro para la búsqueda. Adicionalmente tenemos una opción de búsqueda avanzada. Esta búsqueda avanzada también puede ser desagregada y observaremos el campo sigla de la nomenclatura. Si lo conozco, lo puedo ingresar, puedo seleccionar el departamento, puedo seleccionar la provincia y el distrito. Entonces esto es el ubigeo. Asimismo puedo seleccionar la modalidad de selección y la fecha de inicio de la publicación o la fecha fin de publicación del procedimiento, así como el código o identificador de la convocatoria del proceso. Entonces vamos a hacer una búsqueda. Ejemplo. Ingresando los datos, por ejemplo, de un procedimiento de adjudicación simplificada, seleccionando el año de la convocatoria, que va a ser el año vigente 2019, y el código CAPTCHA, que es un código alfanumérico obligatorio. Buscamos, el CACE realiza la consulta y obtiene en la parte inferior todos los procedimientos de contratación pública que han coincidido con los criterios de búsqueda ingresados. Aquí estamos observando adjudicación simplificada del año de la convocatoria 2019 en la versión 3 del CACE. Y entonces ubicamos esta información. Que tenemos el resultado de la búsqueda de todas las entidades que han convocado el procedimiento de adjudicación simplificada, que justamente ha sido uno de mis criterios de búsqueda básica. ¿Okay? Asimismo, observamos la fecha y hora en la que se ha publicado el procedimiento de selección, así como el objeto de la contratación y la descripción del objeto a detalle. También tenemos la versión en la cual fue convocado y la columna acciones. Entonces esta información es la concerniente al buscador público de procedimientos de contratación pública. Ahora, yo deseo tener más información. Con esto quizás no me basta, quiero observar más detalle. En la columna acciones, como le mencioné en la primera intervención que hice con el registro, con la explicación de las diapositivas, el CACE siempre va a estar estructurado de una manera. Me mostrará una consola de búsqueda con criterios de búsqueda básica o avanzada. Se desplegarán los resultados de dicha búsqueda y a través de la columna acciones podré observar iconos que me permitirán ejecutar acciones. En este caso, si yo me posiciono aquí, yo voy a observar que es una ficha de selección, la ficha de selección del buscador público. ¿Qué es lo que observo aquí en el buscador público, señores? Toda la información que ha ingresado o que ha registrado una entidad referente a un determinado procedimiento. Aquí, por ejemplo, observo la sección convocatoria del proceso, ¿verdad? Tengo la convocatoria y estoy observando aquí
la nomenclatura del proceso, el tipo de compra, la normativa aplicable, la versión. Y así también tengo la entidad convocante, la dirección de la entidad y finalmente la información general del procedimiento, donde observamos el objeto, la descripción del objeto, el monto del derecho de participación, el monto del costo de la reproducción de las bases, la fecha y hora de publicación del procedimiento y si ha estado reiniciado por alguna nulidad. En la parte derecha estamos observando la sección cronograma con el detalle de las etapas del proceso con sus respectivas fechas de inicio y fechas fin, y si corresponde las horas de inicio y las horas fin. Entonces también debemos saber que estas etapas van a depender del procedimiento. Aquí las etapas corresponden a una adjudicación simplificada. Si hacemos un resumen, son convocatoria, registro de participantes, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas y observaciones, integración de bases, presentación de ofertas, evaluación y calificación y otorgamiento de buena pro. Estas etapas están consignadas con sus fechas de inicio y fin. Por ejemplo, este resaltado en amarillo, ¿qué es lo que me indica? Que a la fecha en la que yo estoy consultando esta información, esta etapa se encuentra vigente. Por ejemplo, aquí es 22 de abril, la fecha fin. Si nos desplazamos hacia abajo, vamos a observar la relación de los documentos que han sido registrados y que derivan de las distintas etapas del proceso consignadas en este cronograma. Ejemplo, tenemos aquí la convocatoria, lo que corresponde a las bases administrativas y resumen ejecutivo. En cuanto a la etapa absolución de consultas, me corresponde el pliego absolutorio. En cuanto a la integración de bases, me corresponden las bases integradas. Asimismo, tenemos el listado de los ítems. Aquí vamos a desplegar el listado de ítems y podemos observar uno o varios ítems de acuerdo a la convocatoria que haya hecho la entidad. Observaremos la descripción del ítem, observaremos el código CUPSO, observaremos el estado y si el valor referencial o estimado, en este caso no se ve porque se trata de un valor estimado, ¿no? Según las nuevas reglas acordes a la modificación del reglamento de contrataciones del Estado, de la ley 3225, los valores estimados no son visibles hasta la adjudicación de la buena pro, ¿okay? O hasta determinados estados de ítem, que bueno, eso es una explicación ya legal mucho más detallada. Entonces esta es la información que observamos en la ficha de selección. Así también yo puedo ubicar, por ejemplo, si quiero una licitación pública. Aquí está. Ingreso el código CAPTCHA. Ubico el proceso. Perdón, me dijeron que es no válido. Y procedo a buscar. Entonces aquí que estoy obteniendo información de mis criterios de búsqueda, ¿no? Según mis criterios de búsqueda. Aquí estoy observando licitaciones públicas solamente. En este caso con el objeto bien y algunos con objeto obra. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, alguno de ellos, ingreso a la columna acciones para observar la ficha de selección. Entonces, en esta ficha de selección observaré la convocatoria, observaré el cronograma del procedimiento, observaré los documentos por etapa de este procedimiento, el listado de los ítems con la descripción, el código CUPSO, el valor estimado o referencial dependiendo del objeto y el estado del proceso. Aquí, por ejemplo, estamos observando más de un ítem. Aquí tenemos dos. Entonces, en este módulo o en esta pestaña del buscador público, observamos entonces la relación de todos los procedimientos de contratación pública que han registrado las entidades. Y podemos observar también a través de los estados de cada uno de estos procedimientos. Otra de las pestañas de información que habilita el sistema es el buscador por expediente de tribunal. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar el año y el número de expediente y el código CAPTCHA obligatorio, como les digo. El número de expediente
que ha sido ingresado a través del Tribunal de Contrataciones del Estado en mesa de partes específicamente de aquel proceso que tiene un recurso impugnativo en curso. ¿Okay? Entonces, todo proceso que tiene un recurso impugnativo en curso debe haber registrado una documentación, ¿no? Una documentación para en mesa de partes del tribunal, cual se le asocia un código o un número. ¿Okay? Entonces, un número de expediente, y este puede ser ubicado a través de esta pestaña. Adicionalmente, podemos observar el buscador de proveedores adjudicados, que se encuentra en una versión beta, que me permite ingresar datos del proveedor, la fecha de adjudicación de inicio, la fecha de adjudicación fin, y puedo ubicar el proveedor a través de la búsqueda del icono de la lupa. Por ejemplo, por proveedor consorciado, donde ingreso nombre o proveedor o consorcio y el número de RUC, si deseo cualquiera de los dos, y asimismo puedo ubicar por consorcio y por nombre, y solamente hago la búsqueda. Entonces, esta es la información que también me muestra el SEACE en el buscador público. Entonces, aquí, señores, hemos culminado la información referente a todas las opciones que el SEACE me habilita en el buscador público de procedimientos de contratación pública. Esperemos que haya quedado esto claro. Ahora, si ingresamos nuevamente a nuestro portal del SEACE, tenemos otra opción también. Les había mostrado que también tenemos la opción de plan anual y tenemos la opción de consulta. Tenemos también un buscador de plan anual. Aquí, por ejemplo, estamos observando a través del del portal del SEACE, opción o pestaña 2, consulta de planes anuales, la consulta de los planes anuales hasta el 2016. ¿Por qué? Porque operó en un módulo anterior al vigente, es decir, en el módulo, la versión 2. Y a partir del 2017 a la fecha, el 2019, puede ser ubicado en otra opción. Entonces, se ha clasificado de esa manera. Si su búsqueda está relacionada, por ejemplo, a los PACs o planes anuales del año 2015, debo hacer la búsqueda en este campo, ¿ok? En este campo. Pero si mi búsqueda está asociada a los planes anuales registrados en el año 2017 al 2019 a la fecha, ingreso aquí. Aquí a través de la opción que me dice clic aquí. ¿Qué es lo que me menciona o qué es lo que me muestra, mejor dicho, esta opción? Dos opciones: buscador de plan, buscador de procesos programados y también reportes. Vamos a dirigirnos al buscador del plan. Buscador de plan. Quiero buscar, por ejemplo, el plan anual de una determinada entidad. Habilito el campo institución y a través del icono lupa procedo a ubicar la entidad. Por ejemplo, no sé, ingresaré Banco de la Nación. Ubico Banco de la Nación, campo seleccionar y procedo a buscar. ¿Qué es lo que voy a ver, señores? Aquí el resultado, Banco de la Nación, cuál es el ubigeo, cuántos procesos programados tienen el plan anual, cuál es el valor en soles de cada proceso y la columna acciones. Entonces me dirijo a la columna acciones. ¿Para qué? Para poder observar la relación de procedimientos o procesos programados. En este caso no me está mostrando información. Vamos a ubicar. A ver. Telecomunicaciones. Quizás no tenga información aún la entidad. Y procedo a buscar. Ingreso y me menciona o me muestra información de la entidad. Ahora, si yo quiero ubicar los procesos programados, ¿qué es lo que voy a hacer? Ingreso a la entidad y procedo a hacer la búsqueda. A ver, del Santa. Vamos a buscar, no sé si es que vamos a ver.
Y aquí estoy observando, por ejemplo, todos los procesos programados del Gobierno Regional de Ancash y la Unidad de Gestión Educativa. Entonces obtengo los resultados aquí en la parte inferior, donde me muestra la entidad, descripción del objeto, tipo de proceso, cuáles son los ítems o ítems, el valor estimado, el mes programado y la fuente de financiamiento. Puedo observar entonces la relación de todos los procesos programados de una entidad específica, de acuerdo a los resultados de búsqueda o mis criterios de búsqueda. Puedo ingresar a ver el detalle de ese proceso a través de la columna acciones en el icono correspondiente, donde me muestra el detalle, el número de referencia del PAC, cuál es la descripción, en este caso adquisición de materiales de oficina para las instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, el tipo de selección por la entidad, el tipo de compra o selección por la entidad, cuál es el órgano o entidad encargada, cuál es el mes previsto, cuál es el objeto de ese proceso, cuál es el valor referencial reservado, en este caso no lo es, y la relación de los ítems, ¿no?, de ese proceso del PAC. Cada proceso de PAC puede tener o contemplar un solo ítem o varios ítems. ¿Okay? Entonces es una explicación que también se va a hacer posteriormente. Asimismo puedo realizar búsquedas de la ficha de la entidad. Como reportes de la ficha entidad, por ejemplo, voy a buscar la información de esta entidad y aquí ya estoy obteniendo información, ¿verdad? Datos de la entidad, la dirección, el aprobador del PAC, qué año, cuál es el indicador de avance y cuál es el indicador de cumplimiento. Aquí me está mostrando las 3 últimas versiones del PAC. Y así también observo unos gráficos estadísticos. Por ejemplo, observo aquí el total de procesos de selección, tipo de proceso programado, cuál es la cantidad de los procesos y cuál es el valor estimado por cada proceso, así como la relación también del PIA, ¿okay?, del presupuesto institucional de apertura, así como la información de la gráfica, ¿no?, de la gráfica según en los meses en los que han sido programados los procedimientos, ¿no?, según el registro de cada proceso programado de dicha entidad. Entonces este es el buscador público del Plan Anual de Contrataciones que opera desde el año 2017 a la fecha. ¿Qué nos permite hacer como resumen? Buscar un plan anual específico por entidad, ¿no?, o por ubigeo, según lo que puedo observar aquí. Asimismo puedo ubicar o realizar la búsqueda de procesos programados específicos ingresando también la entidad y puedo obtener un reporte con datos inclusive estadísticos y ejecución o indicadores de ejecución de avance y cumplimiento de ese PAC. Adicionalmente, en nuestro portal del SEACE podemos observar también, señores, información concerniente, como les mencioné, planes anuales, procesos de selección, subasta inversa. Aquí en la pestaña 4 podemos observar la información de la subasta inversa. ¿Qué es lo que nos muestra el portal del SEACE? Lo principal, me parece que son los relacionados a la lista o listado de bienes y servicios comunes. Sabemos que a través de una subasta inversa electrónica, que es un procedimiento de contratación según lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, pueden ser convocados solamente bienes y servicios comunes que se encuentran en este listado. Entonces el portal del SEACE me permite acceder a dicha información. Asimismo, puedo observar proyectos de fichas técnicas. Entonces, a través de esos proyectos de fichas técnicas que próximamente pueden ser aprobados, se convertirán o formarán parte del listado de bienes y servicios comunes. Entonces tenemos, por ejemplo, proyectos de fichas técnicas. ¿Cuáles son? Aquí observamos, por ejemplo, 12. Tenemos 12 proyectos de fichas técnicas. La denominación comercial, la denominación técnica y la fecha de publicación. Aquí, por ejemplo, tenemos 8 de abril, 11:32. Si yo quiero ver la ficha, el proyecto de ficha, podré tener más detalle. Denominación del bien, denominación técnica, unidades de medida, descripción general, características de la ficha, versión 1, estado, periodo para recibir sugerencias.
como se trata de un proyecto de ficha técnica, estos proyectos deben recibir sugerencias, opiniones, comentarios para perfeccionarlos y que posteriormente puedan formar parte ya del listado de bienes y servicios comunes definitivo. ¿Qué es lo que nos dice acá al ser proyecto de ficha? Que tenemos un periodo desde el 8 de abril al 22 de abril para recibir las sugerencias en el SEAS. Entonces, ¿cómo envío la sugerencia? Este es mi formulario. Ingreso mi nombre, razón social, el RUC, correo electrónico, el teléfono y la sugerencia específica y envío. Entonces, a través de esta opción puedo revisar los proyectos de ficha técnica y puedo enviar las sugerencias de dichos proyectos. Pero también puedo revisar el listado de bienes y servicios comunes definitivo que pueden ser contratados a través de la subasta inversa electrónica. Entonces aquí tenemos las 12 categorías, ¿no?, de clasificación de los distintos bienes y servicios que ya tienen una ficha técnica aprobada. Por ejemplo, alimentos, bebidas y productos de tabaco. ¿Qué es lo que contiene esta categoría? A ver, tenemos, por mencionar solamente, aceite vegetal, ajo categoría primera, ajo categoría segunda, tercera, arroz, azúcar, choclo, etc. Entonces yo aquí puedo ubicarme, ¿no?, desplazarme a través de la barra de desplazamiento y conocer el contenido de fichas técnicas de esa categoría. Estas fichas técnicas sí están aprobadas. Como por ejemplo observo el detalle, me direcciono, me posiciono en realidad en la denominación del bien o servicio común y aquí estoy observando esta información. Ya está aprobada. ¿Cuál es la denominación del bien? Denominación técnica, grupo, clase, familia, nombre del bien, unidad de medida, descripción general. Y aquí puedo descargarla. Este es el icono que me permite descargar el archivo de esta ficha. Y aquí está. Aceite vegetal comestible. Y puedo ubicar la información, las características específicas del bien, envases, rotulados e insertos. No lo sé. Eso es lo que forma parte ya de la ficha técnica aprobada. Vuelvo al listado. Y así puedo continuar navegando por los distintas categorías de las fichas técnicas de los bienes y servicios comunes. Puedo ingresar aquí a combustibles, aditivos y demás. Y aquí tengo otra relación de esta información. Y puedo ingresar a observar, por ejemplo, la ficha técnica del diésel B5. Información del bien, denominación técnica, grupo, clase, familia, nombre del bien, unidad de medida, descripción general y la descarga de la ficha técnica. Ok, entonces aquí tenemos características generales del bien, características específicas del bien y toda la información relevante de la ficha técnica. Como les mencionaba, esta relación de bienes y servicios de cada una de estas 12 categorías deben ser convocados a través de una subasta inversa electrónica, la cual tiene distintas etapas a los procedimientos ya más antiguos quizás y particularidades distintas de acuerdo a otros procedimientos, ¿no? Los procedimientos anteriormente mencionados, como son la adjudicación simplificada, licitación pública o concursos públicos. Entonces aquí también podemos observar los documentos de orientación que podemos descargar y toda esta información, señores, ha sido o está disponible en nuestra página, nuestro portal del SEACE GovP, ¿ok? El portal del SEACE. Una vez que ya hemos culminado la subasta inversa, también tenemos una opción muy importante: documentos y publicaciones. Documentos y publicaciones, por ejemplo, del portal del SEACE, ¿qué es lo que me permite? Me permite observar toda la documentación que ha sido cargada y que puede ser descargada como material de orientación, material de ayuda, material de apoyo
para los usuarios del SEACE, todos los que van a interactuar con el sistema, ya sean entidades, proveedores u otros usuarios. Una de las secciones más importantes, por ejemplo, es la sección de manuales de los proveedores, por ejemplo, que tiene una de las últimas y más novedosas publicaciones, en realidad son las más vigentes, que es por ejemplo, el manual para el registro de ofertas y subsanación electrónica en una adjudicación simplificada, así como el registro de expresión de interés y subsanación de forma electrónica en una selección de consultores individuales. Estas son las vigentes, son las más nuevas, por eso que también tienen este icono nuevo. Otra de las secciones importantes son los manuales de entidades. Los manuales que me detallan los pasos a seguir, las directrices, los lineamientos que debe ejecutar o debe seguir una entidad pública para el registro de información en el SEACE. Por ejemplo, las más novedosas a la fecha es la ejecución de una adjudicación simplificada con presentación de ofertas de forma electrónica. A través de esta opción puedo descargar, por ejemplo, ese manual. Descargo el manual, quizás es un poco pesado, quizás demore, y procedo a revisarlo. Aquí está, por ejemplo, manual de usuario, entidad, ejecución de una adjudicación simplificada con presentación de ofertas en forma electrónica. Y puedo empezar a indagarlo sobre esto. Asimismo, tenemos el manual, ejecución de una selección de consultores individuales con recepción de expresiones de interés de forma electrónica. Ingreso al icono y puedo descargar ese manual. Este manual que se trabaja justamente como parte de la puesta en operación última del registro de ofertas electrónicas y recepción de expresiones de interés electrónicas. Entonces aquí, por ejemplo, descargamos el manual de entidad que se denomina ejecución de una selección de consultores individuales con recepción de expresiones de interés en forma electrónica. Y aquí observamos el índice y toda la relación o las páginas en donde se señalan los pasos a seguir para el registro de la ejecución del procedimiento con etapas electrónicas. Y lo mismo podemos hacer con los proveedores. Me parece que no hemos descargado información. Ingreso. ¿Cómo es el registro de ofertas electrónicas en una adjudicación simplificada? Así, este es el manual. Manual de proveedor. Registro de presentación de ofertas y subsanación de forma electrónica en una adjudicación simplificada. Observamos el índice y seguimos avanzando y observaremos las páginas con todos los pasos a seguir para el registro de estas ofertas electrónicas y subsanación de forma electrónica en el SEACE. Entonces, con ello hemos en realidad culminado esta primera etapa o la primera sesión relacionada a la información concerniente del SEACE, su marco teórico, la explicación específica del certificado SEACE, la importancia, así como la información referente al buscador público de procedimientos de selección, al buscador público del Plan Anual de Contrataciones, al buscador público de difusión de requerimientos, de expresiones de interés, y finalmente lo que se ha explicado también es la nueva versión del módulo Oportunidades de Negocio, ¿no? Cuyo propósito principal es el despertar el interés de los proveedores o potenciales proveedores para contratar con el Estado de acuerdo a la búsqueda de estos procedimientos que se encuentran con la etapa de registro de participantes vigente, ¿okay? Para el futuro proceso de contratación pública, la futura participación y presentación de ofertas. ¿Okay? Entonces, con ello se ha culminado esta sesión. Les agradezco la atención y continuaremos en una siguiente sesión ya próximamente. Muchas gracias.